Hola, ¿qué tal? El siguiente material lo genero para dar seguimiento a las actividades que estamos llevando a cabo en el curso de Excel básico. En ese tenor, voy a compartir con ustedes la hoja en donde tenemos los datos que he enviado para que ustedes puedan llevar a cabo esta práctica. Se trata entonces de 3 columnas en las que estamos manejando diferentes artículos de consumo con el propósito de poder identificar en ellos algunos datos, como es el caso de su presentación para una compra, una adquisición, así como también un precio estimado de, de venta. En primera instancia, el objetivo de esta lista sería que nosotros aprendamos a darle formato a nuestra información. Agrego también como comentario a este contenido de información que tenemos ya en nuestra hoja, el hecho de resaltar que todo lo que es información de texto, como ustedes pueden observar, desde el encabezado, lo que es el tipo de dato que tenemos, que es un artículo, una serie de artículos que están enlistados aquí, la presentación y precio. Estas 2 columnas, su contenido es alfanumérico, es decir, se trata de caracteres como son las letras del abecedario, los nombres, cuya referencia sería entonces que se trata de un texto. En Excel, todo lo que son textos se van a alinear por omisión en un formato general, en el sentido hacia la izquierda de nuestra celda. Podemos observarlo aquí. Todos los datos están alineados a la izquierda, son textos, no siendo así el caso de lo que son números. Los valores numéricos serían alineados entonces por omisión a la derecha. Esto tomando en consideración un formato general. He señalado, he sombreado la información y le he dado botón derecho donde se ha desplegado un menú contextual y puedo observar o acceder en ese sentido. Botón derecho, me genera un menú contextual y voy a ir a la opción de formato de celda. Dándole clic a formato de celda, tengo ahora este recuadro que hace alusión al formato de celda y en donde, si yo elijo número, ¿sí? Como un detalle para poder identificar, aquí tengo las categorías que considera para dar formato. Obviamente la pestaña señala número, aunque también aquí tengo en específico que puedo elegir texto. ¿Ah? En sí, tal vez el nombre encabezado de la pestaña no es restrictivo solamente de valores numéricos, sino que es en general el contenido de las celdas. Dice que las celdas con formato general no tienen un formato específico de número. Eso es lo que argumenta y es la forma como todas las celdas por omisión están registradas. Si nosotros en ese aspecto tomamos aquí información que corresponda, por ejemplo, a contabilidad, que se trataría tal vez los datos que corresponden a la tercera columna, inclusive nos podemos enfocar a ver que si se trata del primero como un ejemplo de artículo, ¿sí? ¿Qué sucedería? Al único que le pudo agregar ese formato de contabilidad fue a los datos de la tercera columna, no así a los que son de texto, porque no gozan de esa característica que necesita el formato
de moneda, vamos a llamarlo así, ¿ok? Bien. Estas son algunas de las características que vamos a estar practicando y que son necesarias o que nos permite identificar correctamente el contenido de la información de nuestras celdas. Podemos apreciar acá que aunado a esta situación de los formatos de celda, la información de la cual disponemos tiene un encabezado. En este sentido, el formato me permitiría a mí saber que yo no tengo que trabajar con la información que inicia mi tabla, ya que esta es restrictiva y es descriptiva solamente del contenido de las posteriores celdas. Voy a aplicar a este un formato que lo diferencie y yo podría entonces darle aquí desde la barra de herramientas de inicio, se despliega las opciones de icono en donde puedo ver algunos elementos, como es el caso de las fuentes, ¿sí? Qué tipo de fuente se está utilizando, el tamaño del carácter. Si yo quiero que estén en negritas, voy a decir que sí. Quiero darle un atributo en color a la fuente. Al dar el señalamiento sobre la letra A, que tiene un fondo, sombreado en azul en la parte baja, yo elegiré que el color de esa fuente va a ser azul. Por omisión, el color de la fuente es color negro. El color automático es el color negro. Voy a darle también como color de relleno, voy a darle clic aquí a la flechita eh, hacia abajo. Yo podría dar entonces aquí un color de fondo, ¿sí? Veo que en este caso ya la información ha tenido cierta presentación. Voy a abrir automáticamente cuando el puntero cambia y me señala esas flechitas horizontales, le doy doble clic y la celda se abre de forma automática al contenido más largo que existe en esa columna. Esta es la forma como nosotros le damos formato al contenido de nuestra información. Pero existen también algunos formatos, en el caso de las tablas, que ya están preestablecidos. Estos podríamos decir que aparecen acá en la parte o el grupo que considera los estilos. Dar formato como tabla es la opción, es el icono que tenemos y dice convierte rápidamente un rango de celdas en una tabla con su propio estilo. ¿Sí? Voy a seleccionar, voy a decir, quiero aplicarle un formato de estas características y aquí tenemos diferentes opciones. Habría que revisar, me engloba o agrupa los formatos en claro, medio y oscuro. Si ustedes observan, eso va en función de la intensidad del fondo, específicamente. Podemos elegir como un tono claro, veamos qué ocurre acá, ¿sí? Al darle clic a la opción que yo haya elegido, aparece este cuadro en donde dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Pregunta. Cuando aparezca este recuadro y esta flechita, ¿sí? Observen ustedes que al interior del recuadro están apareciendo precisamente las referencias de las celdas que están involucradas. Los signos de peso quiere decir que esas celdas se le denomina que están ancladas o fijas. Es decir, esa celda no cambia. O sea, se mantendrá inalterado ese contenido en ese espacio que está seleccionado, iniciando en la columna B, renglón 2, y toma la esquina contraria, es decir,
Para cerrar esta tabla, se va a la esquina opuesta inferior, que en este caso sería la columna D, la celda 15. Eso es lo que me está diciendo el contenido de la tabla. El que esté sombreado es porque está esperando que yo confirme o modifique esa información. Además, el recuadro señala que la tabla tiene encabezado. Si no fuera un encabezado, ¿sí?, el primer renglón que está constituyendo nuestra tabla lo tomaría como parte de la información. Voy a dejar activada la celda y le voy a dar aceptar. Observan ustedes que ya de manera automática le ha dado un formato que estaba ya predeterminado en el registro de estos estilos para la tabla. Estos formatos, bueno, ya están configurados. Yo puedo hacer algunos ajustes. Dependerá del gusto, si estoy a satisfacción con él o no. Algo importante cuando se hace esta aplicación de formato es que, por ejemplo, observen la primera fila que constituía mi tabla, que era el renglón número 2, han aparecido estos recuadritos con una flecha hacia abajo, que son filtros. Estos filtros aparecen acá en el menú de la barra de herramientas de datos y es precisamente el grupo que tenemos aquí de ordenar y filtrar. Este icono, lo pueden ustedes observar, está sombreado, quiere decir que está activo. Si en este momento yo le doy clic, ¿qué observan? Ha desaparecido el filtro. ¿Qué es un filtro? Vamos a activarlo. El filtro, cuando le damos clic a la flecha, la parte fundamental es que el contenido que está identificando sobre la columna, los filtros solamente se aplican en columnas. El filtro que está aplicando señala que me está mostrando todos los datos cuando estos aparecen con la palomita. Yo podría restringir y quitar esa selección y elegir solamente uno en particular. Voy a decir aceptar, he dado clic a Atum como ejemplo, y entonces todo el contenido de la tabla se va a ver contraído y aparecerá solamente el que yo le dejé esa palomita de validación. ¿Ok? Regreso, le digo seleccionar todo. Esto podríamos decir no tiene alguna funcionalidad más que poder identificar en específico un dato, o bien, como es el caso de la presentación, en los cuales esta presentación, varios de los artículos coinciden con la unidad en la que están referenciada su presentación. Vería yo, por ejemplo, que aquí la lista se restringe a 4 posibilidades específicas de presentación, que es kilogramo, litro, paquete o pieza. Quiero ver no todos, sino simplemente aquellos que se dan su presentación en litros. Vamos a darle a aceptar. Y este corresponde solamente a leche. Leche está indicada que su presentación será en litros y cuyo precio es de 25 pesos. Veamos, le quito la palomita en la casilla de verificación y ahora quiero ver cuáles de los productos o artículos su presentación está en kilogramo. Le doy a aceptar, aceptar. Y veo que quienes coinciden en la presentación en kilogramos es el jamón, el queso, el huevo y el azúcar. ¿Sí? Esta es
Los filtros son ventajosos cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un rastreo y tenemos un dato específico que queremos buscar. Lo podremos hacer tomando como referencia la aplicación de estos filtros como una situación de una revisión general o para checar algunas coincidencias. En fin, esto depende específicamente del contenido de la tabla y el propósito que el usuario tenga. Pero bueno, los filtros tienen esa particularidad. Algunos filtros pues no son necesariamente aplicados sobre esta cuestión del contenido, sino que también con algunos otros atributos, como es el color del texto, si contiene un rango, si yo deseo sobre estos aplicar algún orden. Esos ya serán algunos puntos que podremos detallar o ver más adelante. ¿Ok? Bueno, si nosotros desactivamos, si tuviéramos aplicado un filtro, voy a elegir, por ejemplo, piezas, selecciono, quito las validación o las palomitas en las casillas de validación. Esas son casillas de validación, son los recuadritos en donde les damos clic. Podemos tener simultáneamente activados, ajá, o bien podemos seleccionar varias. Quiero ejemplificar lo siguiente. Elijo pieza, le doy a aceptar, me marca los productos, artículos que están en presentación por pieza. ¿Y qué ocurre si con respecto al dato yo no sé cuáles son los que tiene el filtro? Observen, voy a dar un acercamiento. Observen que este icono, ¿sí? Si yo me pongo en la parte eh, por encima con el puntero, el menú contextual, el recuadrito que está apareciendo ahí con respecto al artículo, al encabezado que tengo, me dice que artículo mostrar todos. Este no está habilitando el filtro. Lo mismo sucede con precio. Precio mostrar todos. Pero si observan el contenido de este icono, que es una flechita hacia abajo, aquí no. Aquí yo tengo algo semejante a este símbolo. Ajá, y me dice que en el caso de la presentación está únicamente apareciendo los que son iguales al contenido en pieza, ¿sí? Se observa entonces quién es el que está aplicando el filtro al contenido de mi tabla. Si yo retirara desde acá, perdón, para esto tengo que estar exactamente en la línea donde está el encabezado. Si yo retirara el filtro, en automático recupera todos, ¿sí? Al desaparecer el filtro, la tabla tiene que desplegar todo el contenido de las filas o lo que de alguna forma, fíjense, vamos a activar, vamos a dejar piezas, le doy a aceptar. Cuando se está aplicando un filtro, ¿qué ocurre con las filas? Observo que traigo 1, 2 y de 2 brinco a 4, 9, 11, 13, 14, 15. Esto quiere decir que los artículos aquí, por la numeración de la fila, estoy identificando que trae una situación, al menos aquí consecutiva, pero aquí hay un brinco. Se ve cuando yo me posiciono que hay un espacio entre las dos filas que no es exactamente igual que este. Esto quiere decir que ahí hay celdas o filas que están ocultas, que se hicieron ocultas para poder aplicar tal filtro. Además, el color que tenemos del número que identifica la fila está en azul. Ese es un indicativo de que en este rango es donde estamos identificando la condición que activamos y lo demás está oculto, pero estos renglones, por ejemplo, no forman parte de la tabla de contenido de información. Bueno, en términos generales, este es una de las ventajas que puedo yo tomar
en el caso del manejo de la hoja de cálculo para generar o estructurar información y darle presentación. Espero que ustedes puedan desarrollar su práctica. Continuaremos agregando otras actividades enfocadas a la resolución de nuestro ejercicio que vamos a desarrollar. Bien. Continuando entonces con la información correspondiente al manejo de las tablas y los formatos predeterminados, podemos revisar aquí acerca de estos formatos. Cuando yo le aplico un formato predeterminado, una de las características sería que la tabla, por ejemplo, presenta al final un icono con, bueno, en la esquina inferior, derecha, veo este triangulito, no sé si lo alcanzan a ver, que tiene como detalle que este formato será respetado para el resto de las celdas siempre y cuando exista información. Voy a incorporar otro elemento diferente al que tiene el contenido de mi tabla y le voy a poner aquí, por ejemplo, Chile. Chile. Le doy Enter. Dense cuenta que en este momento lo que puedo yo apreciar es que el fondo, los bordes de nuestra tabla no tienen estos colores que son anaranjados, suaves, ¿no? Al darle Enter, observen inclusive que el señalamiento de la tabla ya se desfasó a la parte baja y está apareciendo ya con este contenido de borde la celda contigua. Es aquí en estos casos cuando, por ejemplo, estas líneas de división de las celdas me resultan tal vez poco apropiadas para observar los formatos que estamos generando. Aquí en ese sentido, me puedo ir al botón, perdón, a la opción de la barra de herramientas de vista y voy a deshabilitar las líneas de la cuadrícula. Decíamos, estas son casillas de validación, le voy a quitar y puedo observar entonces más claramente que mi formato se ha aplicado. El formato que elegimos tiene como particularidad que deja un renglón con un fondo de un color, mientras que el segundo renglón, para poder identificar correctamente o más fácilmente el contenido de cada uno de ellos, lo deja sin color. Estos estilos son frecuentes cuando la información es muy extensa. Esto me permitiría poder identificar la continuidad del renglón sin necesidad de estar haciendo el seguimiento, como a veces lo hacemos con el dedo, ¿no? Y la Excel tiene esa virtud. Bien, ya tengo un producto. Si yo estoy hablando de chiles, pensemos que se trata de un artículo de abarrote, pues este tendría que estar en una lata. No tengo como presentación lata, sino que la presentación tendría que ser pieza. Vamos a poner pieza y observen qué ocurre si yo tecleo la letra P, perdón. En este momento no ocurre nada. Ajá. Pero para continuar, la siguiente letra sería la Z que observan ahí. La primera letra está indicada en minúscula. La segunda, que es minúscula también, ya me permite identificar que la tendencia de la escritura es pieza, ¿verdad? Y estoy viendo que hay un complemento de información sombreada que en el momento en el que yo le diera Enter la va a aceptar. Es decir, hay una identificación por parte de Excel de que los artículos que yo estoy
mencionando, señalando como presentación, tienen cuatro formas específicas. Esto permite entonces hacer autollenados, textos que son propuestos por parte de Excel una vez que identifica una cierta estructura. Si yo le doy Enter, incluso la primera letra la ajustó. Ese es algo semejante a lo que ocurre, por ejemplo, en nuestras aplicaciones como es el WhatsApp, el autocorrector, de alguna forma tiene ya predeterminado entonces el escenario por la tendencia que he estado manejando de la información. Eso es algo que va a ocurrir frecuentemente con sus tablas si hay coincidencia de información. En el caso del precio, pues esto ya sería libre. Podría yo decir que 25 pesos, una lata, depende de la presentación. Estamos suponiendo algunos valores o un dato que fuera no coincidente con lo que tenemos acá, 37 pesos. Ah, dense cuenta, nada más estoy tecleando 37 y al darle Enter, el formato de pesos manifiesta entonces ya una estructura que es visual solamente. Esto es visual ya que si yo reviso al interior en la barra de fórmulas, veo que el contenido es simplemente 140, el caso del jamón, que es el que está a la cabeza. Ni siquiera aparecen los decimales. Si fuera el caso de los decimales, ¿sí? O que este tuviera un contenido en decimales, pues si le doy un doble clic, veo que el formato no se hace visible, ya que estoy editando la información al interior de mi celda. Yo podría desplazarme hasta el final y ponerle punto 5, ¿sí? Le doy Enter. Cuando me posiciono, me dice que es un número que viene acompañado de una fracción decimal, pero los signos que estoy viendo de puntuación se complementan solamente como presentación con el símbolo de pesos y agregando dos decimales. Esto quiere decir que si yo le doy botón derecho, formato de celdas, me voy a número, en moneda, me aparece que esto trae un símbolo y me dice que el número de decimales debe de ser de 2. Por eso es que, aunque yo le haya puesto punto 5, aquí aparece punto 50. ¿Ok? Esto es también parte interesante, importante, que facilita el manejo del contenido de los datos para nuestras tablas de información. ¿Ok? Aplíquenlo, veamos qué resultados obtenemos con respecto a ello.